¿Le temes a la oscuridad? ¿O quizás, le temes a lo que la oscuridad esconde? Hay lugares en el mundo donde el velo entre nuestro mundo y el otro es peligrosamente delgado. Y ningún lugar es más delgado que en la tierra consagrada de un cementerio. Esta noche no vamos a hablar de la paz de los difuntos. Vamos a hablar de los momentos en que esa paz se rompe. Historias que no deberían ser contadas, susurros que no deberían ser escuchados. He recopilado 10 relatos, 10 testimonios de aquellos que tienen la tarea de vigilar esos lugares sagrados. Sacerdotes, curas y guardianes que se enfrentaron a lo inexplicable entre las lápidas. Lo que estás a punto de escuchar son sus pesadillas. Prepárate. Apaga las luces si te atreves. Porque estas son 10 historias de terror que ocurrieron en el silencio de los cementerios. Historia 1. El susurro que llamó al padre desde la tumba abierta en Michoacán, México. El padre Elías no era un hombre dado a la fantasía. Sus botas estaban cubiertas por el polvo de Apatzingán, su sotana gastada por el sol implacable de Michoacán. Había visto la violencia humana, la desesperación de la pobreza y la fe inquebrantable de su gente. Pero nunca, en sus 30 años de servicio, había sentido miedo de su propia sombra. Hasta esa tarde. El cementerio municipal estaba casi vacío. Eran las 5 de la tarde, la hora en que el calor empieza a ceder, pero el aire sigue siendo pesado, espeso. Estaba allí para un entierro sin dolientes. Un hombre encontrado en los límites del pueblo, sin nombre, sin familia. Solo Elías y 2 sepultureros, pagados por el ayuntamiento, estaban allí para despedirlo. La fosa era una herida rectangular en la tierra roja. Profunda. Los sepultureros, hombres callados y curtidos, habían bajado el ataúd de pino barato con cuerdas y ya se estaban retirando, ansiosos por terminar el día. Con eso terminamos, padre, dijo el mayor, limpiándose el sudor de la nuca con un paliacate. Elías asintió. Vayan en paz. Yo terminaré las últimas oraciones. Se quedaron solos. El cementerio, el ataúd en el fondo del pozo y él. El silencio era casi agresivo. No había viento. No había pájaros. Solo el zumbido distante de algún insecto. Se aclaró la garganta, sosteniendo su pequeño libro de ritos. Ego te absolvo. Comenzó, rociando el agua bendita sobre el agujero. Las gotas caían en la oscuridad, sin hacer ruido. Continuó con el rito, su voz sonando extrañamente fuerte en la quietud. Dale, Señor, el descanso eterno. Y fue entonces cuando lo oyó. Un susurro. Débil, seco, como hojas de maíz rozándose. Provino de la fosa. ¿Elías? El padre se congeló. Su mano, la que sostenía el hisopo, quedó suspendida en el aire. Debió ser el viento. Pero no había viento. Quizás un eco de su propia voz. Se acercó un paso más al borde. La fosa olía a tierra húmeda, a raíces rotas. Miró hacia abajo. La tapa del ataúd de pino estaba inmóvil. Estoy fatigado, pensó. Es el calor. Cerró los ojos por un segundo, tomando aire para la oración final. Padre Elías. Esta vez fue inconfundible. No fue un eco. No fue el viento. Fue una voz. Una voz que parecía no tener aliento, una voz articulada con la pura sequedad de la tierra. Y venía, sin duda alguna, de la tumba abierta. El terror es una cosa curiosa. No es como en las películas. Es un frío que nace en el estómago y paraliza las rodillas. Elías sintió que sus piernas se convertían en plomo. Quería retroceder, pero no podía. Quería gritar, pero su garganta se había cerrado. ¿Quién está ahí?, susurró, una pregunta absurda. La respuesta llegó de inmediato, más clara esta vez, como si algo allí abajo se hubiera impacientado. Ayúdame, Elías. ¿Tengo frío? No era una voz humana. Carecía de la resonancia del pecho, del aire de los pulmones. Sonaba como polvo hablando. El padre Elías retrocedió tropezando. Su libro de ritos cayó de sus manos y se deslizó por el borde, cayendo con un golpe sordo sobre la tapa del ataúd. El silencio regresó por un instante. Y luego, el sonido más aterrador de todos.
Un golpe. Un solo golpe sordo, desde dentro del ataúd. Y luego el susurro de nuevo, ahora más fuerte, casi llenando el aire a su alrededor, como si la voz no estuviera solo en la fosa, sino en todas partes. No me dejes aquí, Elías. Tú me prometiste. Yo no te prometí nada, gritó el padre, encontrando su voz en una explosión de pánico. En el nombre de Cristo, te ordeno que calles. Elías. El grito fue tan agudo, tan lleno de desesperación y rabia, que el padre cayó de espaldas sobre la tierra roja. Se arrastró hacia atrás, pateando, sin poder apartar la mirada del agujero negro en el suelo. Vio como un puñado de tierra se desprendía del borde y caía, y luego, juraría hasta el día de su muerte, vio como la tierra que había caído saltaba de nuevo hacia arriba, como si algo la hubiera escupido desde abajo. No esperó más. Se puso en pie, con las piernas temblando tan violentamente que apenas podía correr, y huyó. Dejó el libro, dejó la tumba abierta, dejó al innombrable. Corrió sin mirar atrás, con el sonido de la tierra seca susurrando su nombre persiguiéndolo hasta las puertas de hierro del cementerio. Los sepultureros regresaron al día siguiente para llenar la fosa. Encontraron el libro del padre Elías. Se lo devolvieron esa tarde en la sacristía. Estaba sobre el ataúd, padre, dijo el sepulturero mayor, confundido. Pero, la tapa estaba rota. Como si alguien la hubiera golpeado desde adentro. Tuvimos que ponerle más tierra. El padre Elías tomó el libro. Sus manos no habían dejado de temblar. Nunca volvió a oficiar un entierro solo. Y durante años, cada vez que el viento soplaba entre los árboles de la plaza, le parecía oír ese mismo susurro seco, llamándolo por su nombre desde una tumba que se negó a permanecer cerrada. ¿Puedes sentir el frío de esa fosa? Si esta historia te ha helado la sangre, demuéstralo. No olvides dejar tu like en este vídeo y suscribirte al canal si te atreves a escuchar la siguiente. Aún quedan 9 puertas al infierno por abrir esta noche. Historia 2. La campana que sonó sola durante el entierro nocturno en Georgia, Estados Unidos. El padre Marcus había sido reasignado desde la bulliciosa Atlanta a la pequeña parroquia de St. James, en una zona rural del sur de Georgia. El lugar estaba lleno de viejos robles cubiertos de musgo español y un aire de melancolía gótica. El cementerio de la iglesia era más antiguo que el propio pueblo, un laberinto de lápidas de piedra desgastadas por el tiempo, algunas datando de antes de la guerra civil. Uno de los elementos más extraños del cementerio era la campana del guardián. Era una gran campana de bronce, montada en un marco de madera podrida cerca de la entrada, supuestamente instalada en el siglo XIX. La leyenda local decía que se usaba para alertar al cuidador del cementerio si alguien era enterrado vivo, una fobia común de la época. Ahora, era solo una reliquia oxidada. El badajo estaba atado firmemente con un alambre grueso y oxidado. No había sonado en más de 50 años. El entierro estaba programado para el anochecer, algo muy inusual. La fallecida era Elara Bishop, la matriarca de la familia más antigua y extraña del condado. Habían insistido en que fuera enterrada bajo la primera luna llena de la cosecha, según una antigua tradición familiar. Así que allí estaba Marcus, a las 9 de la noche, bajo una luna pálida y brillante que proyectaba sombras nítidas y escalofriantes de las lápidas. La niebla se arrastraba desde el pantano cercano, envolviendo el suelo en un algodón blanco y húmedo. Solo estaban presentes él, los 4 taciturnos sobrinos de Elara que servían como portadores del féretro, y el sepulturero, un hombre llamado Silas. El aire estaba completamente quieto. No había viento. El silencio era tan profundo que Marcus podía oír el roce de su propia sotana. Habían bajado el ataúd. Marcus comenzó las oraciones finales. En cenizas te convertirás. Clan. Un sonido metálico, puro y resonante, cortó la noche. Todos se congelaron. Los sobrinos miraron nerviosamente a su alrededor. Silas, el sepulturero, dejó caer su pala con un golpe sordo. Marcus miró hacia la entrada del cementerio. La campana del guardián. Estaba a unos 30 metros de distancia, recortada contra la luna. Y estaba perfectamente inmóvil. Debe ser el viento, dijo Marcus, aunque su voz sonó débil. No hay viento, padre, susurró Silas, con los ojos muy abiertos.
El alambre que sujetaba el badajo seguía en su lugar, visible incluso a esa distancia. Marcus intentó recuperar la compostura. Como decía, que su alma descanse en Clan. Más fuerte esta vez. El sonido vibró en el aire, pareció sacudir los huesos de Marcus. Era un sonido limpio, imposible. La campana se balanceaba ligeramente ahora, como si una mano invisible la hubiera golpeado con fuerza. Uno de los sobrinos soltó un gemido ahogado. Debe ser una broma, gritó otro, aunque su voz temblaba. Silencio, ordenó Marcus, tratando de controlar el pánico creciente. Es solo, el metal asentándose por el frío. Pero hacía calor. Era una noche húmeda y pegajosa de Georgia. Continuó con la oración, hablando más rápido, casi gritando las palabras del ritual, queriendo terminar de una vez. Requiescat in pace. Clan. 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 3 golpes rápidos, violentos. La campana ahora se balanceaba salvajemente, de un lado a otro. El badajo, libre del alambre oxidado que ahora colgaba roto, golpeaba el bronce con una furia desesperada. No está lista, gritó uno de los sobrinos, con el rostro pálido de terror. ¿Qué? Preguntó Marcus. La tía Elara. No quiere irse. Clan. 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 El sonido era ensordecedor, frenético. Parecía un grito de ayuda, una advertencia, una alarma de pánico sonando desde el pasado. Y entonces, todos oyeron otro sonido. Un arañazo. Venía de la fosa. Venía del ataúd recién bajado. Un sonido rítmico de uñas rascando madera. Silas, el sepulturero, soltó un grito y corrió. Simplemente soltó sus herramientas y huyó hacia la oscuridad, gritando el nombre del Señor. Los sobrinos retrocedieron, cayendo unos sobre otros. Marcus estaba paralizado. La campana sonaba enloquecida, clan, 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 y el sonido de los arañazos desde la tumba se hacía más fuerte, más desesperado. «Hagan algo», gritó Marcus a los sobrinos. ¿Está viva?» Pero ellos solo negaban con la cabeza, con los ojos fijos en la tumba. «No, padre», dijo el mayor. «Está muerta. Pero no quiere que la dejemos». De repente, tan abruptamente como empezó, la campana dejó de sonar. El silencio que cayó fue más aterrador que el ruido. En esa quietud, el sonido de los arañazos se detuvo. Y luego, un solo golpe, desde dentro del ataúd, tan fuerte que hizo vibrar la tierra bajo sus pies. Los 4 sobrinos, sin decir una palabra, agarraron las palas que Silas había dejado. Pero no corrieron. Con una determinación sombría, comenzaron a palear la tierra en la fosa. «Esperen», gritó Marcus. «Podría estar viva. Debemos abrirlo». El sobrino mayor lo miró, sus ojos reflejando la pálida luz de la luna. «Padre, algunas tradiciones familiares son más antiguas que su Dios». Ella hizo su elección. Comenzaron a enterrarla. A enterrar los sonidos. Marcus se quedó allí, horrorizado, mientras la tierra húmeda golpeaba la madera. Con cada palada, los golpes desde adentro se hacían más débiles, más ahogados. La campana permaneció en silencio. El alambre roto se balanceaba suavemente en la niebla. Cuando terminaron, el montículo de tierra fresca parecía respirar en la oscuridad. Los sobrinos hicieron una leve reverencia y se marcharon en silencio, llevándose el ataúd vacío, pues el ataúd con el que la habían traído estaba ahora vacío, lo habían transferido al de la fosa. Marcus se quedó solo en el cementerio de St. James. Nunca supo qué fue exactamente lo que enterraron esa noche. Nunca supo por qué sonó la campana. Pero nunca más pudo escuchar el sonido de una campana de iglesia sin sentir un escalofrío en la espalda y el recuerdo de uñas rascando madera, justo debajo de sus pies. El silencio después de la campana es el más aterrador. ¿Sientes la piel de gallina? Si es así, significa que estás vivo. Por ahora. Ayuda a que este canal siga vivo presionando el botón de like y suscribiéndote. La próxima historia nos espera en España, y la sombra que reza allí no quiere ser interrumpida. Historia 3, la sombra arrodillada frente a la cruz antigua en Navarra, España. El monasterio de Leire, en Navarra,
Es un lugar de una belleza austera y una historia que se hunde en las raíces del tiempo. Su cripta y su iglesia son famosas. Pero a pocos pasos, su pequeño cementerio, reservado para los monjes de la orden, es un lugar de silencio absoluto. El padre Ignacio era un hombre de rutinas. Cada noche, exactamente a las 11, después de que el último de sus hermanos monjes se hubiera retirado a su celda, Ignacio tomaba su rosario y caminaba por el claustro hasta el cementerio. No para rezar por los muertos, sino con ellos. En el centro del camposanto se alzaba una antigua cruz de piedra, del siglo XII, erosionada por casi 1000 años de vientos pirenaicos. Era el lugar favorito de Ignacio. Allí, bajo las estrellas, sentía una conexión más profunda con Dios. Una noche de octubre, fría y con un viento que silbaba entre los cipreses, Ignacio llegó al cementerio. La luna era una astilla, y la oscuridad era casi total, rota solo por la pequeña linterna que llevaba. Se acercó a la cruz y se detuvo. Alguien ya estaba allí. Una figura estaba arrodillada en la base de la cruz, de espaldas a él. Parecía un monje, vestido con un hábito oscuro y encapuchado. Estaba perfectamente inmóvil, en una postura de profunda oración. Ignacio frunció el ceño. No era común que otro monje estuviera allí a esa hora. Todos sabían que ese era su momento. «Hermano», dijo Ignacio, su voz sonando amortiguada por el viento. La figura no se movió. No hubo respuesta. Ignacio se acercó un poco más. «Hermano, ¿te encuentras bien?» Aún así, nada. La figura seguía arrodillada, con la cabeza inclinada, como si estuviera absorta en una plegaria de una intensidad sobrehumana. Ignacio sintió una primera punzada de inquietud. El aire a su alrededor parecía haberse vuelto más frío. Apuntó el haz de su linterna hacia la figura. Y su sangre se convirtió en hielo. El haz de luz la atravesaba. No era un hombre. No era sólido. Era una sombra. Pero no era una sombra proyectada por algo, era una sombra tridimensional, una oscuridad con forma. Una silueta de pura negrura, más oscura que la propia noche, arrodillada sobre la hierba. Podía ver, a través de la capucha de la sombra, el contorno de la cruz de piedra que estaba detrás. Ignacio retrocedió un paso, ahogando un grito. Su rosario se le resbaló de los dedos y cayó al suelo con un ruido sordo. La figura, al oír el sonido, se movió. Lentamente, muy lentamente, la sombra comenzó a girar la cabeza hacia él. No era un movimiento humano. Era como ver tinta derramándose en el agua, pero en 3 dimensiones. Ignacio estaba paralizado por el terror. Sabía que no debía estar allí. Sabía que estaba presenciando algo profano, algo que había roto las reglas del mundo. Quería ver la cara. Una parte de él, una parte morbosa y aterrorizada, necesitaba saber qué había debajo de la capucha de oscuridad. La cabeza siguió girando. «No, no mires», susurró una voz dentro de su cabeza, una voz que reconoció como la suya propia. Pero no podía apartar la mirada. La capucha de sombra giró completamente hacia él. Y donde debería haber una cara, no había nada. No era un vacío. No era un hueco. Era peor. Era una ausencia. Un agujero en la realidad, un punto focal de la nada que parecía absorber la poca luz de la luna, el aire, el sonido. Ignacio sintió un tirón. Como si esa no cara estuviera tirando de su alma, bebiendo su calor, su fe. Dejó escapar un grito gutural y levantó su linterna, como si fuera un arma, apuntando el haz directamente a la cara. La sombra reaccionó. No le gustó la luz. Se encogió, como si sintiera dolor, y levantó una mano, un apéndice de oscuridad, para protegerse la cara que no tenía. Y luego, se puso de pie. No se levantó como lo hace un hombre. Se desdobló, fluyendo hacia arriba como humo espeso, creciendo en altura hasta que se elevó por encima de Ignacio, bloqueando las estrellas, su forma ahora distorsionada e informe, pero aún con esa terrible capucha puntiaguda. Ignacio cayó al suelo, revolcándose en la hierba húmeda, tratando de alejarse. Rezaba, pero las palabras no salían. El Padre Nuestro, el Ave María, todo se había atascado en su garganta, reemplazado por un terror puro y animal. La sombra se cernió sobre él por un segundo, un monolito de noche pura. Luego,
Con la misma lentitud con la que se había movido, pareció disolverse. Se deshizo, no como la niebla, sino como si se filtrara hacia abajo, hundiéndose en la tierra al pie de la antigua cruz de piedra. En un segundo, se había ido. Ignacio se quedó allí, jadeando en el suelo helado, durante casi una hora, incapaz de moverse. El viento seguía silbando, como si se burlara de él. Cuando finalmente recuperó el uso de sus miembros, recogió su rosario y huyó al monasterio. Nunca volvió al cementerio de noche. Vendió su historia a los otros monjes como un simple resfriado que le impedía sus oraciones nocturnas. Pero sabían que algo había cambiado en él. A veces, desde la ventana de su celda, miraba hacia el cementerio. Y en las noches sin luna, le parecía ver, al pie de la cruz, una mancha de oscuridad que era un poco más oscura que el resto de la noche, arrodillada, esperando. Rezando, o tal vez, acechando. Esperando a que alguien más interrumpiera sus plegarias. Hay sombras que es mejor no iluminar. ¿Sigues con nosotros? ¿O ya te has escondido bajo las sábanas? Si todavía estás aquí, dale al botón de like y suscríbete al canal. No querrás perderte lo que viene. La tierra misma se revela en nuestra próxima historia, desde Chihuahua, México. Historia 4, el ataúd que temblaba bajo tierra en Chihuahua, México. El cementerio de la Sierra Tarahumara es un lugar duro, azotado por el viento. La tierra es seca, rocosa, y parece resistirse a aceptar a los muertos. El padre Benito lo sabía bien. Había pasado 15 años en esa parroquia remota, y cada entierro era una batalla contra los elementos. Pero el entierro de don Teodoro fue diferente. Teodoro había sido el hombre más temido del pueblo. Un cacique, un hombre cruel que había amasado su fortuna a través del miedo y la intimidación. Se rumoreaba que había hecho pactos oscuros, que su crueldad no era enteramente humana. Cuando murió de un ataque al corazón, la ciudad respiró aliviada. El día del entierro, el cielo estaba de un color grisáceo, plomizo. El viento, como siempre, soplaba con fuerza. Solo un puñado de personas asistió. Sus hijos, que parecían tan intimidados por él en la muerte como lo habían estado en la vida, y algunos trabajadores de su rancho, que se mantenían a distancia. Benito realizaba los ritos con una sensación de desgana. Era difícil rezar por el alma de un hombre que, sabía, había causado tanto sufrimiento. El ataúd era extravagante. De caoba pulida, con asas de latón brillante. Parecía fuera de lugar en la tierra áspera de Chihuahua. Los trabajadores lo bajaron a la fosa con dificultad. Benito tomó un puñado de tierra. Polvo eres, y en polvo te convertirás. Arrojó la tierra sobre el ataúd. El golpe sordo de los terrones contra la madera fue el único sonido, aparte del viento. Y entonces, la tierra tembló. No fue un terremoto. Benito había sentido terremotos antes. Esto fue diferente. Fue una vibración localizada, intensa, que pareció nacer y morir justo debajo de sus pies. Los asistentes murmuraron, mirando al suelo. Tranquilos, dijo Benito. Es solo el asentamiento de la tierra. Continuó con su oración, pero su voz flaqueaba. Había algo mal. El aire olía a ozono, a electricidad estática. Tomó otro puñado de tierra. Y mientras su mano estaba extendida sobre la fosa, el temblor regresó. Brum. 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 Era rítmico. Y venía, innegablemente, de la fosa. El ataúd. El ataúd estaba temblando. No era un temblor suave. Era una vibración violenta, como si un motor potente estuviera encendido dentro de la caja. La tierra recién arrojada sobre la tapa saltaba y bailaba. Dios mío, gritó uno de los hijos de Teodoro, retrocediendo. El padre Benito se quedó helado, mirando la fosa. La vibración era tan fuerte que podía sentirla en las suelas de sus zapatos. El suelo alrededor del agujero se estaba agrietando. Está vivo, gritó el otro hijo. Sáquenlo. Sáquenlo. Los trabajadores del rancho miraron a Benito, aterrorizados, esperando una orden. Pero Benito no podía moverse. No era vida lo que sentía. Era rabia. El temblor se detuvo. Un silencio pesado cayó sobre el cementerio.
El viento mismo pareció contener la respiración. Y entonces, un solo golpe, ¡tut!, tan poderoso que sacudió todo el borde de la fosa. Y otro. ¡Tut! Y otro. ¡Tut! Algo estaba golpeando la tapa del ataúd desde adentro. Algo con una fuerza descomunal. No, gritó Benito, más por instinto que por fe. En el nombre de Cristo, descansa. Crack. Un sonido de madera partiéndose resonó desde el fondo de la tosa. El pánico se desató. Los hijos de Teodoro corrieron, tropezando con las lápidas, gritando. Los trabajadores del rancho no se quedaron atrás. En 10 segundos, el padre Benito estaba solo. Solo él y el sonido. Tut. Crack. Tut. La tierra seguía cayendo en la fosa mientras el ataúd de caoba era golpeado, astillado, desde el interior. Benito retrocedió. No estaba rezando por el alma de Teodoro. Estaba rezando por la suya. Los golpes se hicieron más frenéticos, más rabiosos. Parecía que cualquier segundo, una mano destrozada saldría disparada de la tierra. Benito no sabía qué hacer. ¿Correr? ¿Rezar? ¿Intentar echar más tierra? Y entonces, el viento, que había estado en calma, regresó con una furia sobrenatural. Un remolino de polvo se formó alrededor de la tumba, un mini tornado de tierra roja y hojas secas. El viento aullaba, un sonido casi humano, un lamento de rabia. Los golpes se detuvieron. El viento se detuvo. Todo quedó en silencio. Benito se quedó allí, jadeando, con el corazón tratando de salirle del pecho, durante un minuto que pareció una eternidad. Lentamente, temblando, se acercó al borde de la fosa. El ataúd estaba quieto. Pero la tapa estaba rota. Una gran astilla de caoba pulida había sido arrancada, y se veía un agujero oscuro en la madera. Y desde ese agujero, algo olía. Un olor a azufre y carne quemada que hizo que Benito se tapara la boca y retrocediera, vomitando. ¿Corrió? Corrió como nunca antes había corrido. Al día siguiente, pagó a 2 hombres de otro pueblo para que vinieran a llenar la tumba. Les dijo que la familia no había podido terminar. Les pagó el doble. Nunca se supo qué pasó exactamente allí abajo. Pero el padre Benito supo una cosa con certeza: algunas almas no van al juicio en silencio. Algunas almas luchan. Y la tierra de Chihuahua había rechazado a don Teodoro, o tal vez, algo peor lo había reclamado primero, tirando de él desde abajo. La tierra se niega a aceptar a algunos muertos. ¿Tú aceptarás nuestro próximo relato? Es fácil, solo tienes que pulsar like si te gustó esta historia y suscribirte para seguir descendiendo en esta espiral de horror. La siguiente parada es Ohio, donde algo camina sin dejar rastro. Historia 5, la figura que caminaba alrededor de las lápidas en Ohio, Estados Unidos. El cementerio Spring Grove en Ohio no es un lugar que inspire miedo a primera vista. Es hermoso, más parecido a un parque, con lagos, puentes de piedra y árboles majestuosos. Pero su tamaño, más de 700 acres, significa que es fácil perderse. Y de noche, esa belleza se transforma en un laberinto de sombras. El padre Frank Callahan no era el sacerdote de la parroquia, sino el capellán del hospital cercano. Solía tomar un atajo a través del cementerio para volver a su apartamento después de los turnos de noche. Era tranquilo, y le ayudaba a despejar la cabeza después de largas horas de lidiar con el dolor y la muerte. Una noche de invierno, era particularmente especial. Había caído una nevada fresca, unas 6 pulgadas de polvo blanco y perfecto. No había viento. La luna llena convertía el cementerio en un paisaje mágico, plateado e impecable. Eran las 2 de la madrugada. Mientras caminaba por el sendero principal, algo llamó su atención a su derecha, en una sección más antigua del cementerio. Una figura. Estaba de pie junto a un gran mausoleo de granito. Era alta y extremadamente delgada. Llevaba lo que parecía ser un abrigo largo y oscuro. Estaba inmóvil, simplemente de pie, mirando el mausoleo. El primer pensamiento de Frank fue que era alguien de luto, o quizás un adolescente buscando problemas. Disculpe, llamó Frank, su voz sonando amortiguada por la nieve. El cementerio está cerrado. No debería estar aquí.
La figura no reaccionó. Frank suspiró. Odiaba tener que hacer esto. Se salió del camino y comenzó a caminar sobre la nieve fresca hacia la figura, dejando un rastro claro de huellas. Señor, o señora, dijo, acercándose. Debe irse. ¿Puedo acompañarlo a la salida? La figura, lentamente, comenzó a moverse. No se giró hacia Frank. Simplemente comenzó a caminar. Se movía en paralelo al camino, deslizándose entre las lápidicas. Y aquí es donde el cerebro de Frank comenzó a gritar que algo estaba mal. La figura se movía, demasiado suavemente. Como si se deslizara sobre el hielo, no como si caminara sobre nieve profunda. Espere, gritó Frank, acelerando el paso. La figura continuó, rodeando una gran estatua de un ángel llorando. Frank la siguió. Llegó al punto donde la había visto por primera vez, junto al mausoleo. Miró al suelo. No había huellas. Se quedó helado. Imposible, murmuró. Miró hacia atrás. Su propio rastro era claro y profundo en la nieve virgen. Pero donde la figura había estado de pie, nada. Nieve prístina. Levantó la mirada. La figura estaba ahora a unos 40 metros, cerca de un sauce. Seguía moviéndose, con ese mismo deslizamiento antinatural. ¿Qué eres?, susurró Frank. Como si lo hubiera oído, la figura se detuvo. Estaba de lado a él. Era tan delgada que era casi bidimensional, una línea de oscuridad contra la nieve blanca. Lentamente, comenzó a girar hacia él. Frank sintió una oleada de terror primario. Un instinto que gritaba «no mires». La figura lo enfrentó. Estaba demasiado lejos para ver rasgos. Solo era una silueta. Larga, huesuda. Y entonces, levantó un brazo. Un brazo que parecía demasiado largo para su cuerpo. Y lo señaló. Frank se quedó petrificado. No podía respirar. El aire en sus pulmones se había congelado. La figura permaneció así durante 10 segundos eternos. Señalándolo. Acusándolo. Marcándolo. Luego, con una velocidad que Frank no podía comprender, la figura se disolvió. No corrió. No se desvaneció. Fue como si un viento invisible la hubiera golpeado y la hubiera descompuesto en 1.000.000 de partículas de sombra, que se dispersaron en el aire nocturno. Un segundo estaba allí, y al siguiente, se había ido. El silencio que quedó fue ensordecedor. Frank miró el lugar donde había estado. Nieve intacta. Se giró y corrió. No caminó. Corrió, resbalando y tropezando, siguiendo sus propias huellas de regreso al camino. Y luego por el camino hacia la puerta. Nunca volvió a tomar ese atajo. Pero la historia no terminó allí. Unas semanas después, Frank estaba visitando a un paciente moribundo en el hospital. Un hombre muy anciano que había sido el cuidador de Spring Grove durante 40 años. El anciano estaba delirando, pero cuando vio el cuello clerical de Frank, sus ojos se aclararon por un momento. Agarró la muñeca de Frank con una fuerza sorprendente. Va usted allí, padre», susurró, con una voz como papel de lija. «¿A dónde, hijo mío?», preguntó Frank. Al parque de los muertos». «¿Spring Grove?» «Sí, a veces». Los ojos del anciano se llenaron de terror. «No camine por la nieve», siseó. «Él odia que lo vean». «El guardián». «¿El guardián?» «Camina, siempre camina». «¿Vigila?» «Pero no le gusta que lo vean». «Si te ve, te marca». El anciano levantó una mano temblorosa y señaló a Frank, exactamente como lo había hecho la figura. «Te marca para la colección». Frank se soltó de su agarre, con el corazón latiéndole con fuerza. El anciano sonrió, una sonrisa sin dientes y horrible. «Él sabe que lo viste, padre. Ya dejó tus huellas». «Pero él no necesita dejar ninguna». Frank huyó de la habitación. A veces, cuando nieva, Frank mira por la ventana de su apartamento. Y en la nieve del parque de enfrente, a veces le parece ver una silueta alta y delgada, de pie bajo una farola, simplemente observando. Esperando.
Hay cosas que caminan en la noche que es mejor no encontrar. Y definitivamente, es mejor no seguirlas. Si esta historia te ha dejado sin aliento, tómate un segundo para darle like y suscribirte. No querrás perderte la próxima. Nos vamos a España, donde un retrato no se conforma con estar muerto. Historia 6. La fotografía que seguía con la mirada al sacerdote en Córdoba, España. El cementerio de Nuestra Señora de la Salud en Córdoba es un lugar de belleza melancólica, lleno de mausoleos de familias antiguas y estatuas de mármol desgastadas. El padre Fermín conocía cada rincón, había estado dando los últimos ritos allí durante 2 décadas. Su rutina incluía una caminata diaria al atardecer, rezando el rosario mientras el sol pintaba de naranja las cruces de piedra. Pero la nueva tumba de la familia de Alba había alterado su paz. Los de Alba eran una familia adinerada, pero rodeada de tragedia. Su único hijo, Ricardo, un joven de 20 años, había muerto en un misterioso accidente automovilístico. Era un joven conocido por su arrogancia, su crueldad con los sirvientes y un desdén general por la religión. Su tumba era ostentosa. Un pequeño mausoleo de mármol negro, que desentonaba con la piedra blanca del resto del cementerio. Y en la puerta de bronce, habían incrustado un retrato. No era una pintura. Era una fotografía moderna, impresa en cerámica con un realismo inquietante, protegida por un grueso cristal. Mostraba a Ricardo. Y era un retrato extraño para una tumba. No estaba sonriendo. No parecía en paz. Miraba directamente a la cámara con una expresión de desafío, casi de desprecio. Sus ojos oscuros parecían brillar con una arrogancia que ni la muerte había podido apagar. Desde el primer día, esa fotografía incomodó a Fermín. Una tarde, mientras pasaba rezando el rosario, notó algo. Estaba a la izquierda de la tumba. Y los ojos de Ricardo parecían estar mirándolo. «¡Qué tontería!», murmuró Fermín. «Es solo la luz, el ángulo del cristal». Continuó caminando. Pasó frente a la tumba y siguió hacia la derecha. Se detuvo. Con una sensación de frío en la nuca, se giró lentamente. Ahora estaba en un ángulo completamente diferente. Los ojos lo estaban mirando. La cabeza del retrato seguía apuntando hacia adelante, pero los globos oculares dentro de la fotografía se habían desplazado, siguiendo su movimiento. «Esto es imposible». Fermín se acercó a la tumba. Estaba a solo 1 metro de distancia. La fotografía era impecable. No había lentes, ni trucos. Era una imagen plana, estática. Miró fijamente los ojos arrogantes de Ricardo. Y mientras miraba, los ojos se movieron. Lentamente, se desviaron de Fermín y miraron hacia arriba, hacia el cielo. Luego, volvieron a bajar y se clavaron directamente en los suyos. El padre Fermín dio un salto hacia atrás, su rosario cayendo al suelo. Esto no era una ilusión óptica. Esto era una abominación. Durante la siguiente semana, Fermín se obsesionó. Intentó evitar esa parte del cementerio, pero era como un imán. Cada día, pasaba por allí, y cada día, el retrato lo seguía. Comenzó a probarlo. Se movía rápido. Los ojos lo seguían. Se detenía en seco. Los ojos se detenían. Se agachaba. Los ojos miraban hacia abajo. Un día, lleno de una mezcla de ira santa y terror, se paró frente al retrato y sostuvo su crucifijo. «En el nombre de Dios, te ordeno que dejes de hacer esto», dijo en voz baja pero firme. El retrato de Ricardo hizo algo nuevo. La expresión cambió. La arrogancia desapareció, reemplazada por una mueca de ira pura. Los labios, impresos en cerámica, parecieron curvarse en una mueca de desprecio. Y los ojos. Los ojos se entrecerraron, llenos de un odio tan profundo, tan personal, que Fermín sintió como si lo hubieran golpeado. Fermín huyó. Esa noche, no pudo dormir. La imagen de esos ojos llenos de odio lo atormentaba. Se sentía observado en su propia habitación. Al día siguiente, tomó una decisión. Fue a hablar con el obispo. Le dijo que esa imagen era un sacrilegio, que estaba perturbando la Tierra Santa. El obispo, un hombre pragmático, lo desestimó. «Fermín, estás cansado. Es el estrés.
Es una fotografía. No es una fotografía, insistió Fermín. Es una ventana. Esa tarde, Fermín regresó al cementerio, pero no con su rosario. Llevaba una pequeña botella de agua bendita y un martillo de geólogo escondido en su sotana. Esperó hasta que el cementerio estuvo vacío. El sol se estaba poniendo. Se acercó a la tumba. Los ojos de Ricardo lo miraron con desprecio, como si supiera lo que venía a hacer. Tú no perteneces aquí, dijo Fermín, descorchando el agua bendita. Arrojó el agua sobre el retrato. En el instante en que el agua bendita tocó el cristal, un sonido agudo, como el de un hervidor de agua, llenó el aire. El cristal no se rompió, pero se empañó instantáneamente desde adentro, volviéndose de un blanco lechoso y opaco. Y detrás de esa niebla, Fermín vio movimiento. No eran solo los ojos. Era toda la cara. La cara de cerámica de Ricardo se estaba contorsionando, la boca abierta en un grito silencioso, las manos, que no estaban en la foto original, aparecieron, golpeando el interior del cristal, tratando de salir. Fermín gritó. Sacó el martillo. Con toda su fuerza, golpeó el cristal. El cristal estalló. Pero el sonido no fue de vidrio rompiéndose. Fue un chillido, un grito que pareció venir de 1000 gargantas, que resonó por todo el cementerio e hizo que los pájaros salieran volando de los árboles. Fermín golpeó una y otra vez, destrozando la imagen de cerámica, reduciéndola a polvo. Debajo de ella no había más que la fría puerta de bronce. Cuando terminó, estaba sudando y temblando, rodeado de fragmentos de cerámica blanca y vidrio. El silencio regresó. Pero esta vez, era un silencio pacífico. Fermín fue severamente reprendido por el obispo y la familia de Alba. Casi pierde su puesto. Lo acusaron de vandalismo, de locura. Pero Fermín no se arrepintió. Porque sabía que había hecho lo correcto. Había cerrado una puerta que nunca debió abrirse. Sin embargo, a veces, cuando pasa por la tumba ahora vacía, con la puerta de bronce desnuda, todavía siente un ligero cosquilleo en la nuca. Y nunca se atreve a darle la espalda por completo. Hay miradas que matan, y otras que simplemente se niegan a morir. ¿Te ha gustado? Demuéstralo. Un like es un pequeño precio por una historia que te sigue con la mirada. Y suscríbete, porque en Veracruz, los lamentos están a punto de interrumpir nuestras oraciones. Historia 7. El rezo interrumpido por lamentos en Veracruz, México. El calor en Veracruz es un ser vivo. Se pega a la piel, se mete en los pulmones. El cementerio de la ciudad es un lugar donde el silencio es pesado, espeso por la humedad y el zumbido constante de los insectos. El padre Antonio era nuevo en la parroquia, transferido desde la fría Ciudad de México. Aún no se acostumbraba al ritmo lánguido de la costa, ni a sus supersticiones. Una de sus tareas era la ronda vespertina por el cementerio, rezando por las almas. Le gustaba esta hora. El sol moría sobre el golfo, y una brisa salada finalmente ofrecía algo de alivio. Estaba en la sección más antigua del cementerio, una zona descuidada donde los grandes mausoleos de las familias azucareras de antaño se estaban desmoronando, cubiertos de enredaderas. Se detuvo frente al mausoleo de la familia del Pozo. Era una estructura imponente de mármol gris, pero la puerta de hierro estaba oxidada y cerrada con un candado que parecía tener 100 años. Las enredaderas casi la habían cubierto por completo. El cuidador le había dicho que nadie había entrado allí en, al menos, 50 años. Antonio comenzó su rezo. Padre nuestro, que estás en el cielo. ¡Ay! Un sonido débil, como el maullido de un gato, interrumpió su oración. Antonio se detuvo. Miró a su alrededor. No había nadie. Solo las estatuas de ángeles decapitados y la vegetación salvaje. Santificado sea tu nombre. Ayúdenme. Esta vez fue más claro. Era una voz. Una voz de mujer, débil y llena de angustia. Y venía del mausoleo. Antonio se acercó a la puerta de hierro. El candado estaba soldado por el óxido. El metal estaba frío, a pesar del calor del día. Hola, dijo, sintiéndose ridículo. ¿Hay alguien ahí? El silencio fue su respuesta. Deben ser los gatos, pensó.
Estaba a punto de darse la vuelta, cuando el lamento regresó. Esta vez no fue un susurro. Fue un sollozo. Un llanto de angustia, profundo y desgarrador, que vibró contra la puerta de metal. ¡Ay! ¡Mis hijos! El padre Antonio se heló. Ese grito. ¿Lo conocía? Todo mexicano lo conocía. Era el grito de la Llorona. No, se dijo Antonio, agarrando con fuerza su cruz pectoral. Eso es un cuento de niños. Una leyenda. Pero el llanto continuó. Por favor. Sáquenme de aquí. No los encuentro. La voz no sonaba como una leyenda. Sonaba como una mujer real, atrapada, aterrorizada. Señora, gritó Antonio, golpeando el candado oxidado. ¿Cómo entró ahí? La puerta está cerrada. No lo sé. Está oscuro. No puedo respirar. ¿Dónde están mis niños? El pánico en la voz era contagioso. Antonio sintió una oleada de adrenalina. Olvidó el miedo y solo sintió la necesidad de ayudar. Voy a buscar ayuda, gritó. Voy a buscar al cuidador. Tiene herramientas. No se vaya, gritó la voz, ahora histérica. No me deje sola. Él vendrá por mí. ¿Quién? ¿Quién vendrá por usted?, preguntó Antonio, tratando de mirar por las rendijas oxidadas, pero solo veía oscuridad. El llanto se detuvo abruptamente. Un silencio total. Señora, dijo Antonio. Un segundo de silencio. Y luego, una risa. No era la voz de la mujer. Era una risa baja, gutural, un sonido que parecía burbujear desde el fondo de un pozo. Una risa masculina, llena de malicia. Antonio retrocedió, tropezando con una raíz. Buen intento, padrecito, susurró la voz masculina, justo contra la puerta. Sonaba como si tuviera la boca pegada al metal. Casi me la creo. El terror reemplazado por una ira fría. ¿Quién eres? Sal de ahí. Esto es tierra sagrada. La risa se hizo más fuerte. ¿Sagrada? ¿Crees que estas piedras importan? ¿Crees que tus palabras tienen poder aquí? Yo estaba aquí antes de que tu iglesia pusiera la primera piedra. Yo soy la tierra bajo tus pies. De repente, la puerta de hierro comenzó a vibrar. El candado oxidado traqueteaba violentamente, como si una fuerza inmensa estuviera empujando desde adentro. La próxima vez que reces, gruñó la voz, asegúrate de saber a quién le estás rezando. Con un último golpe ensordecedor que hizo saltar chispas del metal, la vibración se detuvo. Antonio se quedó allí, con el corazón en la garganta. El sol se había puesto. La oscuridad era casi total. El lamento de la mujer regresó. ¡Ay, mis hijos! Pero ahora, Antonio podía oír la verdad. Debajo del sollozo de la mujer, podía oír la risa gutural, entretejiendo el sonido, burlándose de él. Huyó. Corrió de vuelta a la iglesia, cerró las puertas y pasó la noche rezando. Al día siguiente, regresó con el cuidador y varios hombres. Trajeron cortadores de pernos y palancas. Les costó una hora abrir la puerta oxidada. Cuando finalmente se abrió con un chirrido quejumbroso, la luz del sol entró en el mausoleo por primera vez en décadas. No había nadie dentro. Solo 2 ataúdes de piedra cubiertos de polvo y telarañas. Y en el suelo, entre ellos, algo que no debería haber estado allí. Un pequeño montículo de tierra fresca. Tierra que no era del cementerio. Era tierra negra, húmeda, de río. Y sobre el montículo, había 3 pequeñas conchas marinas, dispuestas en un triángulo. El cuidador, un hombre local, se santiguó y retrocedió. El amo del pantano, susurró. Le gusta jugar. El padre Antonio cerró la puerta. Le puso un candado nuevo. Y ordenó que la entrada fuera tapiada con ladrillos esa misma tarde. Nunca volvió a rezar en esa parte del cementerio. Y a veces, cuando el viento sopla desde el mar, cree oír un débil lamento mezclado con una risa baja y burlona. Hay lamentos que no buscan consuelo, sino compañía. ¿Te atreves a seguir escuchando? Si la respuesta es sí, un like nos dirá que estás ahí, y si te suscribes,
No tendrás que caminar solo en la oscuridad. La próxima voz que oiremos es la de una niña, perdida en el camposanto de Kansas. Historia 8. La niña que pedía ser guiada en el camposanto de Kansas, Estados Unidos. El medio oeste americano tiene un tipo especial de silencio. Es un silencio vasto, presionado por un cielo infinito. El cementerio de St. Mary's, en las afueras de una pequeña ciudad de Kansas, era el epítome de ese silencio. El padre Elías, un homónimo de nuestro primer sacerdote, pero un hombre muy diferente, era joven, recién salido del seminario, lleno de idealismo y energía. Su tarea era cerrar las puertas del cementerio al atardecer. Era una tarde de finales de otoño. El sol se hundía rápidamente, tiñendo el cielo de un naranja violento. El aire era frío y olía a hojas secas. Elías estaba cerrando la pesada puerta de hierro forjado cuando la oyó. «Señor». Era una voz infantil. Dulce, clara y terriblemente cerca. Elías se giró. No había nadie. El largo camino de grava que serpenteaba entre las lápidas estaba vacío. «Debo estar oyendo cosas», murmuró. Volvió a la puerta. Señor sacerdote». Elías se giró de nuevo. Esta vez, la voz era inconfundible. «Estoy aquí», dijo, levantando la voz. «¿Hay alguien ahí?» «El cementerio está cerrando». «Me perdí». La voz parecía venir de detrás de un gran monumento de mármol de un ángel. Elías sintió una punzada de preocupación. Un niño solo en un cementerio al anochecer. «No te muevas». «Voy a buscarte», dijo, abriendo la puerta de nuevo y entrando. Caminó hacia el monumento del ángel. «Está bien, puedes salir. No estás en problemas». Llegó al monumento. No había nadie. Solo lápidas y sombras alargadas. «Esto no es gracioso», dijo Elías, empezando a sentir frío. «Sal ahora mismo». «No puedo». La voz vino de más adentro del cementerio, cerca de la sección más antigua. «Está muy oscuro». «Te ayudaré». «¿Dónde estás?», gritó Elías, caminando más rápido. «Estoy aquí, donde duermen las flores». Elías frunció el ceño. «¿Dónde duermen las flores? ¿Qué quieres decir?». Siguió la dirección de la voz, adentrándose más y más en el cementerio mientras la última luz del día se desvanecía. La temperatura parecía bajar varios grados con cada paso. «No puedo encontrarte si te escondes», dijo, su aliento visible en el aire. «No estoy escondida». La voz estaba justo delante de él ahora. «Estoy aquí». Elías se detuvo. Estaba en la sección más antigua, de hecho. Las lápidas aquí eran pequeñas, desgastadas, muchas de ellas ilegibles. Miró a su alrededor. No había nadie. «¿Dónde?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Aquí abajo». Elías bajó la mirada. Estaba parado frente a una pequeña lápida de piedra, apenas más grande que una caja de zapatos. Estaba tan desgastada que las letras eran casi invisibles. Se agachó, sacando su teléfono para usar la linterna. Iluminó la piedra. Pudo descifrar un nombre, Sara, y una fecha, 1881 a 1888. Y debajo, un epitafio, nuestro capullo de flor, dormido. «Donde duermen las flores». Elías se puso de pie de un salto, como si la piedra lo hubiera quemado. «Muy bien, ya basta», dijo, su voz aguda. «Quien quiera que sea, esto es una falta de respeto». Un sollozo. «No quise asustarte», dijo la voz de la niña, ahora sonando triste. «Es solo que, no puedo encontrar el camino». Prometieron que habría luz. Elías estaba dividido entre un terror que le erizaba la piel y una compasión abrumadora. Esto no podía ser real. Y, sin embargo, lo era. ¿Qué camino, niña?», preguntó, su voz ahora un susurro. «El camino a casa. Mamá dijo que los ángeles vendrían a guiarme por el camino. Pero no han venido. Y tengo miedo de la oscuridad». Elías miró la pequeña lápida. Una niña. 8 años. Muerta hace más de un siglo. «¿Qué quieres que haga?», preguntó. Puedes
¿Puedes rezar por mí?, preguntó la vocecita. Tal vez te escuchen a ti. Mamá dijo que los sacerdotes tienen la llave de la puerta. Elías, temblando, se arrodilló sobre la tierra fría, frente a la tumba de Sara. No sé si tengo la llave, dijo honestamente. Pero rezaré contigo. Cerró los ojos y comenzó el Padre Nuestro. Su voz sonaba fuerte en el silencio absoluto. Padre nuestro, que estás en el cielo. Y la niña se unió a él. Santificado sea tu nombre. Su voz era un eco fantasmal, ligeramente desafinada, pero dolorosamente real. Rezaron juntos, el joven sacerdote y la niña muerta. Cuando llegaron al final, amén, Elías abrió los ojos. ¿Te sientes mejor?, preguntó al aire. Hubo un momento de silencio. Un poco, dijo la voz, sonando más débil, más distante. Todavía está oscuro. ¿Qué más puedo hacer?, preguntó Elías, las lágrimas congelándose en sus mejillas. Cántame, susurró la voz. Mamá solía cantarme, Amazing Grace. Dijo que esa era la canción que abría la puerta. Así que el padre Elías, solo en un cementerio de Kansas en la oscuridad total, cantó. Amazing Grace, how sweet the sound. Su voz temblaba, pero cantó con todas sus fuerzas. Cantó para la oscuridad, para la pequeña lápida, para el alma perdida de una niña. Cuando terminó la primera estrofa, un silencio cayó. ¿Sara?, preguntó. No hubo respuesta. Sara, ¿sigues ahí? Solo el sonido del viento entre la hierba seca. De repente, la linterna de su teléfono, que había dejado en el suelo, parpadeó. Y en el haz de luz, justo sobre la lápida, vio algo. Una pequeña esfera de luz, del tamaño de una canica, flotaba en el aire. Brillaba con un suave color azulado. La esfera se quedó allí por un segundo, y luego, lentamente, comenzó a elevarse. Subió más y más, por encima de las lápidas, por encima de los árboles, hasta que fue solo un punto de luz en el cielo oscuro, indistinguible de una estrella. Y entonces, oyó una última cosa. Un susurro, no en su oído, sino en su mente. Gracias. Elías se quedó allí, arrodillado, hasta que sus rodillas estuvieron entumecidas por el frío. Finalmente, se puso de pie. El cementerio estaba en silencio. Pero ya no era un silencio opresivo. Era un silencio pacífico. Cerró las puertas del cementerio esa noche sintiendo que, por primera vez, realmente había hecho su trabajo. A veces, la oscuridad solo necesita una canción. Y a veces, nosotros solo necesitamos una buena historia. Si esta te ha conmovido, deja tu like como una pequeña luz en la oscuridad. Y suscríbete, porque las huellas de nuestra próxima historia son muy reales, y muy inexplicables. Historia 9, las huellas frescas alrededor de una tumba sellada en Burgos, España. El monasterio de Silos, cerca de Burgos, es famoso por su claustro románico y sus cantos gregorianos. Pero el padre Alonso no era monje, sino el párroco de la pequeña aldea que vivía a la sombra del monasterio. Y su cementerio era mucho más humilde. Alonso era un madrugador. Cada mañana, antes de que el sol asomara por las colinas castellanas, daba un paseo por el cementerio. Era su ritual. El aire era puro, la escarcha cubría la hierba y el silencio le ayudaba a ordenar sus pensamientos. Fue en una de esas mañanas de noviembre cuando vio las huellas por primera vez. El cementerio estaba cubierto por una fina capa de escarcha, un lienzo blanco e intacto. O casi intacto. Alrededor de una tumba en particular, la escarcha estaba completamente revuelta. La tumba de Angelito. Era una tumba trágica. Un niño de 4 años, muerto de difteria 30 años atrás. Su tumba era una pequeña caja de granito sellada, con una estatua de un querubín regordete encima. Alonso se acercó, confundido. Pensó que debían ser animales. ¿Un zorro? ¿Un perro? Pero cuando miró de cerca, la sangre se le heló. Eran huellas. Huellas de pies. Pequeños. Descalzos. Del tamaño de un niño de 3 o 4 años. Estaban por todas partes. Había docenas de ellas, pero no de forma caótica. Formaban un círculo perfecto alrededor de la tumba sellada.
como si un niño hubiera estado corriendo, o bailando, alrededor del sepulcro durante horas. Pero, ¿cómo?, murmuró Alonso. Miró a su alrededor. El resto de la escarcha del cementerio estaba intacta. No había huellas hacia la tumba. No había huellas alejándose de ella. Era como si el niño simplemente hubiera apareado allí, hubiera jugado, y luego, se hubiera desvanecido. O, peor aún, como si hubiera salido de la tumba. Alonso sacudió la cabeza. ¿Ridículo? Un bromista. Pero, ¿qué bromista caminaría descalzo sobre la escarcha helada, sin dejar rastro de entrada o salida? Ese día, el sol salió y derritió la escarcha, y Alonso casi se convenció de que lo había imaginado. A la mañana siguiente, volvió a salir. No había escarcha. En su lugar, había llovido ligeramente durante la noche, dejando el suelo suave y embarrado. Se acercó a la tumba de Angelito con el corazón en un puño. Ahí estaban. Las mismas huellas pequeñas, descalzas, esta vez impresas claramente en el barro. Formando el mismo círculo ritual alrededor de la losa de granito. Y, de nuevo, sin rastro de entrada o salida. Las huellas simplemente comenzaban y terminaban en el borde de la tumba. Alonso tocó una de las huellas. El barro estaba fresco, húmedo. Esa noche, no durmió. Decidió hacer guardia. Se escondió detrás de un gran ciprés, a unos 20 metros de la tumba, envuelto en una manta gruesa. Esperó. La noche era larga. La luna bañaba el cementerio en una luz pálida. Hacía un frío que calaba los huesos. Pasó la medianoche. ¿La 1? Las 2. No pasó nada. Alonso empezó a sentirse como un viejo tonto. Estaba a punto de rendirse. Eran casi las 3 de la madrugada, la hora del diablo, cuando oyó algo. Una risa. Un tintineo, como campanillas de viento. Un sonido alegre, infantil. Miró hacia la tumba de Angelito. Y lo vio. No era un fantasma. No era etéreo. Parecía un niño real. Pequeño, vestido con lo que parecía un pijama antiguo, de color blanco. Estaba de espaldas a Alonso. Estaba saltando. Dando pequeños saltos sobre el barro, salpicando, riendo suavemente para sí mismo. Alonso se quedó sin aliento. No era aterrador. Era triste. Angelito, susurró, aunque el nombre se atascó en su garganta. En el instante en que el sonido salió de sus labios, el niño se congeló. La risa se detuvo. El niño no se giró. Simplemente, se hundió. Como si el suelo bajo él no fuera sólido, el niño se desvaneció hacia abajo, hundiéndose en la tierra, en la tumba de granito sellada, como si fuera agua. En un segundo, había desaparecido. Alonso se quedó allí, temblando, no de miedo, sino de algo más profundo. Se acercó a la tumba. El barro estaba revuelto. Las huellas estaban allí. Pero el aire estaba en silencio. A la mañana siguiente, Alonso trajo una pala pequeña y una maceta. Compró las flores más brillantes que pudo encontrar en el mercado, pensamientos y prímulas. Las plantó en el barro, borrando las huellas, rodeando la tumba de Angelito con vida. Ya no tienes que jugar solo, le dijo en voz baja al querubín de piedra. Ahora tienes flores que cuidar. A la mañana siguiente, cuando Alonso fue a su paseo, se detuvo en la tumba. Las flores estaban intactas. El barro no había sido perturbado. Pero en el ala del querubín de piedra, había un pequeño regalo de agradecimiento. Una pluma de gorrión, perfectamente colocada, una ofrenda del único niño que nunca abandonaría el cementerio. Algunos espíritus no quieren asustar. Solo quieren jugar. Si esta historia te ha tocado el corazón, regálanos un like. Y suscríbete a nuestro canal, porque la última historia de esta noche nos la cuenta el propio viento, en Tamaulipas. Historia 10, el viento que repetía el rosario en Tamaulipas, México. El padre Javier conocía el viento. En la región de Tamaulipas, el viento no es solo aire en movimiento, es un personaje. Tiene personalidad. Es el viento del norte, que trae el frío, o el viento del desierto, que trae polvo y susurros de cosas antiguas.
El cementerio de su pequeña parroquia estaba en una colina, expuesto a todos los vientos. Era el 2 de noviembre, Día de Muertos. El cementerio estaba lleno de vida. Familias limpiando tumbas, dejando cempasúchil, comida y velas. Al atardecer, como era tradición, el padre Javier debía dirigir el Santo Rosario por todos los difuntos. Se paró en la cruz central, con su pequeño altavoz a batería, y la congregación, unas 50 personas, se reunió a su alrededor entre las tumbas iluminadas por velas. El viento era fuerte esa noche. Soplaba con fuerza, haciendo que las llamas de las velas bailaran salvajemente y amenazando con apagar el altavoz. «Comencemos, hermanos», dijo Javier, su voz luchando contra el viento. Primer misterio gozoso. La Anunciación. Comenzó la oración. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Y la gente respondió: Santa María, Madre de Dios. Pero mientras rezaban, el viento pareció cambiar. Ya no era un aullido constante. Empezó a venir en ráfagas, ráfagas que parecían coincidir con las pausas del rezo. Javier terminó el primer Ave María. Y antes de que la congregación pudiera responder, el viento respondió. Un silbido agudo, que pasó entre las cruces y las lápidas, un silbido que se moduló y formó palabras. Santa María. La gente se detuvo. Se miraron unos a otros. ¿Habían oído eso? Javier tragó saliva. Debe ser el eco, el altavoz, pensó. Continuó, su voz un poco más fuerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia. La congregación respondió, más callada esta vez, escuchando. Santa María, Madre de Dios. Javier esperó. El viento sopló de nuevo. Y esta vez, no había duda. Ruega por nosotros, pecadores. Era una voz. O más bien, 1000 voces. Un coro de susurros, llevado por el viento, articulando perfectamente la respuesta del rosario. No era una voz humana. Era seca, polvorienta, antigua. Una mujer en la primera fila soltó un grito ahogado y se santiguó. Padre, susurró un hombre. Javier levantó una mano temblorosa. No teman, dijo. Son las almas. Están rezando con nosotros. Pero en su corazón, no sentía paz. Sentía un frío antinatural. La voz del viento no era piadosa. Era, burlona. Decidió continuar, rezando más rápido. Dios te salve, María. Y el viento respondía, cada vez más fuerte, ahogando las voces de los vivos. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El viento gritaba las respuestas. La gente comenzó a retroceder, el miedo superando su devoción. Las velas se apagaban una por una, no por el viento, sino como si fueran sopladas deliberadamente. Sigan rezando, gritó Javier. No dejen que nos gane. Pero, ¿ganar a qué? Llegaron al cuarto misterio. Javier estaba sudando, a pesar del frío. Dios te salve, María. Y el viento respondió, pero esta vez, cambió las palabras. Dios te odia, María. Llena eres de polvo. Un horror colectivo recorrió a la multitud. Esto no era piedad. Esto era blasfemia. Basta, gritó Javier, apagando el altavoz. En el nombre de Cristo, te ordeno que te calles. El viento se detuvo. De repente. Un silencio total, muerto, cayó sobre el cementerio. No se oía ni un grillo. Ni el tráfico distante. El silencio era tan absoluto que dolía. Y en ese silencio, todas las velas del cementerio, cientos de ellas, se apagaron al mismo tiempo. Fin. Oscuridad total. La gente entró en pánico. Gritos, gente corriendo, tropezando con las tumbas en la oscuridad. Javier se quedó solo en la cruz central, su corazón latiendo con fuerza. Encendió la linterna de su teléfono. Y lo que vio lo hizo caer de rodillas. Todas las flores de cempasúchil de todas las tumbas habían sido arrancadas y esparcidas. Pero no estaban en el suelo. Estaban en el aire. Pétalos naranjas, girando lentamente en un remolino silencioso,
como si estuvieran suspendidos en el agua, formando una espiral justo donde él estaba. Y en el centro de esa espiral de pétalos, oyó el último susurro del viento, directamente en su oído. Gracias por la invitación, padre. Hacía tiempo que no rezaba. El remolino de pétalos cayó al suelo. El viento regresó, normal, frío. El sonido del pueblo volvió. Javier nunca terminó ese rosario. La tradición se canceló al año siguiente. Porque en Tamaulipas, la gente aprendió esa noche que cuando rezas en el cementerio, nunca estás solo. Y a veces, las voces que responden no son las que esperas. El viento se ha calmado. Las historias han terminado. Por esta noche. La oscuridad retrocede, pero nunca se va del todo. Si has llegado hasta aquí, si has soportado estas 10 pesadillas, te has ganado un lugar en nuestra comunidad. Si tu corazón sigue latiendo con fuerza, presiona like para hacernos saber que sobreviviste. Y si quieres más historias que te hielen la sangre, suscríbete al canal y activa la campana. Porque siempre hay más tumbas que abrir. Buenas noches, y ten cuidado con los susurros en la oscuridad.